Hola a todos, este es un gran día. Tenemos aquí al pastor Vlad directo de Washington, ¿es correcto? Sí, señor, estado de Washington. Qué gran privilegio tenerlo aquí. Uno de los más grandes, influyentes de nuestro tiempo, que es un hombre de Dios. Y por eso lo traemos aquí a Way World Outreach para hablar a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Y realmente creo que hoy Dios va a hablarte. Y puede que tengas algunas preguntas que estés haciéndote. Creo que algunas de esas preguntas que vamos a responder hoy, así como estuve hablando con Vlad, él es un hombre de Dios, no hay duda sobre eso. Y él es un hombre santo que tiene una misión en esta tierra para un tiempo como este. Tengo algunas preguntas para hacerle y vamos a ver a dónde nos lleva la entrevista. Primero que nada, Pastor Vlad, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo fuiste salvado? ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo vengo de 4 generaciones de predicadores pentecostales en ambos lados de mi familia, paterno y materno. Hace 4 generaciones, misioneros americanos fueron a la Unión Soviética y oraron por un hombre que tenía lepra. Dios sobrenaturalmente lo curó y toda la familia se convirtió al cristianismo y eso afectó a toda la aldea. Y de ahí viene mi padre. Del lado de mi madre, la gente conoció a Cristo y luego mi tatarabuelo estuvo en la cárcel por 10 años porque él se negó a callar sobre Cristo y luego de eso fue torturado y finalmente fue asesinado. Y yo llevo esto adelante, ¿sabes? A veces cuando creemos en romper maldiciones generacionales, pero también yo creo en establecer bendiciones generacionales. Desde temprana edad siempre estuve expuesto a la cristiandad, pero por causa de las dificultades de mi nacimiento, mi ojo fue dañado y esto me generó mucha dificultad como joven con mis inseguridades. A los 13 años de edad, mi familia emigró a los Estados Unidos. Tenía 0 amigos, no hablaba inglés y rápidamente me vi inmerso en el shock de la cultura americana. Y aquí es donde todas mis inseguridades vinieron a la superficie. Encima de eso, no solo por mis ojos, sino porque tenía muchísimas migrañas por causa del daño al nervio óptico. Tuve 2 cirugías para arreglar mis ojos porque mis padres estaban tratando de ayudarme a navegar estos años de adolescencia, de sentirme no cómodo y no alrededor de gente. Y tenía tanto miedo de la gente, pastor, que me saltaba las clases en la secundaria si sabía que tenía que pararme de frente a mis compañeros y hablar, decir algo. Llegó al punto en el cual yo creía en Cristo, creía en el Señor. Mi pastor comenzó una iglesia, mi pastor que es mi tío, y mi más grande oración de los 3 a los 14 años para Dios era que Él me causara un accidente y que yo pudiese morir, porque sabía que quitarme la vida me iba a poner en muy mal lugar, así que si Dios me quitaba la vida, eso estaría por Él. Y de hecho sobreviví varios accidentes sin ningún rasguño, y aquí es donde de hecho encontré al Señor. Me encerraba después de la secundaria. Por 40 minutos lloraba, no tenía amigos, pasaba mucho tiempo luchando para poder relacionarme con gente, no podía dominar ningún tema en la escuela. Realmente creía que si Dios había cometido un error creando a alguien, yo era el error número 1. Y por un año, ya habiendo entrado en esta lluvia de llanto y quejas, encontré la presencia de Dios en mi cuarto como un adolescente. Esa presencia, lo primero que pasó es que completamente me sanó de mi enfermedad física. No tuve más dolores de cabeza, migrañas. Y todo por dentro comenzó a cambiar gradualmente. Mis grados mejoraron. Empecé a involucrarme en el ministerio. Dejé de tener miedo. Una cosa llevó a otra. Hice esta oración y dije, Dios, si quitas toda esta inseguridad, te daré toda mi vida. Y Dios lo hizo. Por cierto, yo no sabía qué había prometido en ese momento, porque, bueno, luego me gradué de la secundaria y yo no quería entrar al ministerio. Yo quería hacer negocios, quería apoyar el ministerio y pensé que el Espíritu Santo me dijo, diste una promesa, quiero usarte, y yo me rendí por completo. Así es como sucedió mi historia, de encontrar a Dios en un nivel personal. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, soy el mayor de 5. Tengo 2 hermanas y 2 hermanas. Mi madre viene de una familia de 16 hijos, una gran familia. Y soy el mayor de 5. ¿Todos tus hermanos y hermanas sirven al Señor? Sí, todos lo hacen. Todos están en la iglesia, con la excepción de una de mis hermanas que va a otra iglesia, pero sirven a Dios.
Y la razón por la que pregunto, hay una gran clave aquí para el éxito, es la bendición generacional que tú mencionas. ¿Tú realmente crees en eso? Sí, sí creo en eso. Creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo le dice a Timoteo, la fe que estaba en tu madre y tu abuela, y ahora veo que está en ti. No creo que podemos estar seguros solo por las generaciones anteriores. Cada uno tiene que encontrar a Cristo, pero sí tenemos un avance en las cuestiones de la fe cuando creces en una casa cristiana. Y de hecho tú pasas una herencia espiritual. Sí, las bendiciones y maldiciones realmente están ahí hasta que son activadas por nuestras elecciones, experiencias y nuestras asociaciones. Podemos separarnos de tener malas experiencias, pero al mismo tiempo también tenemos que activar las buenas herencias. Y dado que tú viniste de la antigua Unión Soviética y estás aquí en América, ¿cuál es la diferencia, tú crees, en el cristianismo en un lugar así y aquí en América? Bueno, yo creo que ellos crecieron básicamente bajo persecución. El cristianismo no podía ser cristiano para obtener algo. Te convertías en cristiano para terminar tu vida. La gente no se volvía cristiana casualmente. Todo el mundo que se volvía cristiano sabía que eso le costaría su trabajo, su reputación, no serías comprendido. Y la cristiandad y una vida crucificada era realmente lo mismo. Cuando vine a Estados Unidos, al principio yo estaba sorprendido con cuánto de las promesas y las bendiciones de Cristo habían. Porque, bueno, por supuesto América fue construida en valores judeocristianos, había muchas oportunidades aquí. Y creo especialmente que vemos mucho cristianismo carnal que existe en los Estados Unidos y eso, lamentablemente, eso pasa incluso en la iglesia y hay mucha idea demasiado progresista que ha conquistado el púlpito y muchas iglesias hacen todo si tú quitas el Espíritu Santo y la cruz, lo que es realmente triste. Si tú quitas la cruz, lo sobrenatural, el camino del cristianismo, cómo se esparció bajo la amenaza del comunismo, no fue por causa de Google Ads y Facebook y videos de YouTube o flyers o cafeterías lindas. Fue realmente por los signos y los milagros. Alguien tenía lepra como mi tatarabuelo, los doctores no podían ayudar, vinieron los misioneros y los cristianos lo curaron. Y siempre se decía que los cristianos eran las armas de Occidente para infiltrarse en la Unión Soviética. Así se los veía. Putin todavía cree esto. Y entonces él está en contra de los protestantes y apoya el cristianismo ortodoxo. Pero cuando te mueves en lo sobrenatural, que es exactamente cómo se estableció la iglesia local en el libro de Hechos, no es porque tenían un estado de organización sin fines de lucro o lindo edificio, tenían el poder del Espíritu Santo. Y sé que haces mucha liberación en tu ministerio. ¿Fue algo con lo que tú creciste, la liberación, o fue algo que se te introdujo recientemente? Mi pastor, que es el pastor fundador, cuando yo tenía 13 años, todavía batachaba con todo esto. Él me sentó y me dijo, voy a comenzar una iglesia en los Estados Unidos. Él tenía 7 hijos y me incluía en esa familia. Y me dijo, voy a comenzar la iglesia para ustedes. Tenía 13 años. Lo que estaba en mi mente es conseguir una bicicleta y encontrar una novia. El ministerio no estaba en mi radar. Pero él lo decía en serio porque el siguiente domingo yo estaba predicando. Y yo prediqué cada domingo desde entonces. No importaba si me sentía bien o no. Y él era más grande que yo. No podía decir que no. Y nuestra iglesia no creció por años. Éramos unos chicos predicando. Y mi pastor, cuando le preguntaban, decían, ¿por qué predican todos estos niños? Y él dijo, no estoy construyendo la iglesia. Estoy construyendo los líderes que van a construir la iglesia. Yo no hablo inglés. Mi pastor es el que introdujo a los jóvenes. Yo tenía 14, 15 años. Me llevaba a seminarios de Bob Larson. Y desde una edad temprana me expuso a todo lo que fuera sobrenatural en los Estados Unidos. Las cruzadas, todo en ese tiempo. Siempre me decía, no pierdas el centro del cristianismo en los Estados Unidos. El cristianismo americano es seductor y se queda con la forma y niega el poder. Tienes que poder no perder el fuego e ir solo por lo atractivo, las buenas enseñanzas, sin la demostración. Siempre, incluso si nuestro ministerio comenzó a crecer, él siempre decía esto. Hace 2 semanas que no vemos salir a un demonio. ¿Qué está pasando? Él siempre tenía esta tensión de mantener ese fuego sobrenatural.
Y la primera vez que yo experimenté eso fue cuando yo estaba en el Ministerio de Juventud. De 16 a 30 años fui pastor de juventud. Y a los 17, 18 años de edad es cuando vi la primera persona venir y ser salvada. Y compartieron algunas cosas que el Espíritu Santo me dio el discernimiento de que tenían que orar y renunciar a estas cosas. Yo solo había visto esto en videos y leído la Biblia, pero no lo había experimentado personalmente. Y eso pasó en un servicio de juventud, de una confrontación demoníaca. Empezaron a hablar y todo. Y eso me lanzó al ministerio. Pero fue 8 años. Hace 8 años cuando la liberación se volvió, digamos, la cultura de la iglesia y se volvió algo que hacemos una vez al mes como un servicio de liberación. Y es algo que penetró básicamente la cultura y el clima de la iglesia. Wow, me encanta lo que dices. ¿Fue tu tío? Sí. Tío es mi pastor. Él te expuso a lo sobrenatural. Y esa es una clave para que tú comenzaras a creer y a verlo. O sea que fue muy importante que no solo expongamos a nuestros chicos a lo sobrenatural, sino a nuestras congregaciones a lo sobrenatural, porque si no solamente leen sobre esto, pero no lo ven, no se va a activar, no van a trabajar en esto, no van a creer en esto, no van a esperarlo. Eso es increíble. Ahora, hay mucha controversia sobre el ministerio de liberación. Una de las preguntas es, ¿un cristiano puede tener un demonio? Yo creo que cuando alguien me hace esa pregunta, yo les hago una pregunta. ¿Puede el cristiano darle lugar a un demonio? Sí. Entonces sí puede tener un demonio. Porque si podemos darle un lugar a un demonio, entonces los cristianos podemos tener demonios. Los demonios son como mosquitos. Ellos no leen los carteles. Si tú pones un cartel en el frente de tu casa que dice los mosquitos no son bienvenidos, pero dejas la ventana abierta o dejas la puerta abierta, ellos van a entrar. Entonces no necesariamente entran porque alguien fue salvado. Si alguien deja una puerta abierta por resentimiento, prácticas ocultas, traumas sin resolución, ellos pueden entrar y hacen su voluntad. No quiere decir que poseen a una persona en el sentido de ser dueños, pero sí que pueden controlar un área particular de su vida. Y usualmente ese control se manifiesta durante momentos de debilidad. No quiere decir que la persona 100% está siendo controlada. Correcto. Y si tú expulsas un demonio, ¿puede volver? Si una persona abre una puerta, otra vez, sí, puede volver. No creo que expulsar a un demonio de una persona los deje vulnerable a obtener más demonios. La referencia en Mateo 12, donde habla de que cuando el demonio se va, es interesante. La palabra ahí, salir, nunca se usa para exorcismo o para expulsar un demonio. Es equivalente a decir, si me voy de mi casa para ir a la oficina, no es lo mismo que si yo soy echado, expulsado de mi casa y me echan a la calle. Entonces, cuando un demonio es removido a través del ministerio de liberación, es una expulsión. Tú no vuelves al mismo lugar, a menos que alguien abra una puerta de nuevo. Pero cuando un demonio se va, como pasó en el caso de Saúl, donde él era atormentado, pero los demonios volvían y los tormentos reanudaban, porque él continuamente buscaba alivio en vez de arrepentimiento, en vez de buscar liberación. Entonces, ahí sí creo que pueden volver si la persona se mantiene abierta a esos demonios, haciendo las mismas cosas que hicieron que esos demonios entren en el primer lugar. Abrir la puerta a ese tipo de demonios. Me gusta siempre decirle a la gente que es liberada, que cuando eres liberado es como salir de Egipto. El faraón volverá, generalmente 3 días después. Los síntomas volverán. A veces las pesadillas pueden volver. Y tienes una opción. Volver a Egipto y luego, 3 semanas después, volver a hacer la liberación. Opción 2 es ir adelante y confiar que este faraón será ahogado en el Mar Rojo justo atrás tuyo. Lo que es interesante, recuerdo que yo tuve una maldición generacional que vino de mi padre, que era muy celoso y abusivo ante mi madre. Mi padre murió en una lucha de pistolas a los 32 años de edad. Nos mudamos a California cuando tenía 6 años de edad. Yo nací en Puerto Rico, vivimos en las Islas Vírgenes y luego vinimos aquí. Y yo no me había dado cuenta que sus atributos, el mismo ADN, fueron pasados a mí. Es como un ADN espiritual que fue pasado a mí. Y nadie en la línea de mi familia paterna era un cristiano. Eran todos borrachos, y violentos a veces. Y cuando me convertí en un joven
adulto y estaba listo para casarme y empezar a tener citas con mi esposa, que es mi esposa ahora, empecé a ver estos celos en mí. Y yo era un pastor de juventud. Yo me hice cristiano desde joven y vivía para Dios. Y nunca bebí, nunca fumé, ni siquiera tuve sexo antes del matrimonio, pero tenía la misma mentalidad que mi padre tenía. Y yo traté de luchar contra ella. Y decía, no voy a hacer más preguntas celosas y ponerme agresivo, pero cada vez se volvía peor. Y recuerdo que ni siquiera estaba en la iglesia, sino en una clase sobre bienes inmobiliarios. Y yo estaba hablando con Dios porque estaba tan sobrepasado con esto. Estaba atormentado por esto y le dije al Señor, ¿por qué no me liberas de estos celos? Y me dijo, ¿soy yo el problema o eres tú el problema? Y yo digo, tú nunca eres el problema, entonces, bueno, tú eres el problema. Porque nunca te arrepentiste de esto. Y él dice, si te arrepientes de esto ahora mismo, en esta clase, te libraré ahora mismo. Pero nunca puedes volver a hacer otra pregunta de celos. Porque si lo haces, lo que se fue volverá. Fue la misma situación similar. Recuerdo, ella era mi novia en aquel momento. Me acuerdo haberla llamado y decirle, tengo que hablarte. Y ella estaba nerviosa porque yo siempre le interrogaba y esto. Y le dije, Dios me liberó. Sabía que estaba libre, 100% libre de las sensaciones, emociones, todo. Estaba limpio. Y le dije, perdón, querida, lo lamento tanto. Nunca te volveré a hacer una pregunta basada en celos. Pero la tentación volvió. Pero se fue automáticamente cuando la resistí. Fueron segundos y segundos. Es casi cuando eres libre, es casi como tus manos suelen estar atadas, ya no están atadas y ahora puedes luchar. Y fue así de rápido. Vino y yo no me rendí ante eso. Lo resistí y ahí se fue. Quería volver y cada vez la resistí y así hasta que nunca más volvió. Ese es el poder de la liberación, es increíble. Es tan genial ver un ministro de liberación y los ministerios de liberación que han nacido hoy. Porque hay muchos ministerios que no creen en la liberación, pero la gente permanece atada y se la pasan tomando píldoras o yendo a psiquiatras por algo que podría ser liberado por Dios. Porque Dios nos promete libertad y paz. Y sabes, también yo veo que una de las controversias que pasan en los ministerios de liberación muchas veces es que no están anclados en la iglesia y que no lleva a la gente al discipulado, lo cual termina no llevándolos al dominio. O sea que muchas veces vemos esto de que hay gente que va de liberación en liberación, en liberación en liberación. Gente como que sale de la cárcel solo para volver a la cárcel, en vez de ir de la liberación al dominio. Sabes, cuando Israel se va de Egipto, ellos se van de Egipto a la tierra prometida, no para volver a Egipto, para salir una y otra vez. No tenemos un camino al discipulado. Muchas iglesias no tienen un camino al discipulado. Entonces es importante que la iglesia tenga liberación y discipulado. Hay que unir ambos. Necesitamos ambos. Recuerdo una joven que vino de Los Ángeles y ella estaba aquí en San Bernardino. Y yo comencé a orar con ella y ella comenzó a manifestarse. Y el demonio le preguntó cuál es su nombre y me dice Legión. Es decir, somos muchos. La traje de vuelta y le dije, querida, mira, parece que tienes muchos demonios, sea que tengas una legión o no. Tienes muchos demonios hablando a través tuyo. Tienes una iglesia cerca de tu casa que te puedan cuidar, porque lo último que quiero hacer es lidiar con estos demonios y enviarte sin cuidado. Y me dice, no. Y le digo, bueno, esto es lo que realmente quiero. Quiero que seas libre, pero también quiero que realmente estés basada. Porque eso es tan verdad. Si estamos ayudando a alguien a ser liberado, sin darles la palabra para fortificar su libertad, de hecho, estamos haciéndoles un diservicio. Y lamentablemente muchos ministerios de liberación potencialmente podrían estar haciendo cristianos que dejen de tener hogar en vez de que los demonios dejen de tener hogar. La liberación debería ser que los demonios dejen de tener hogar, echarlos de la casa y que no el cristiano quede sin casa, porque algunas iglesias cristianas no lo practican. Siempre le digo a la gente, si eres liberado y estás yendo a una iglesia basada en la Biblia, que crea en la Biblia, un pastor que está predicando el Evangelio, pero que no practica todos los dones del Espíritu y quizás ni siquiera cree en la liberación. La pregunta es, ¿él cree en Jesucristo? Es mejor ir a una iglesia seca que permanecer completamente aislado y eventualmente estar espiritualmente muerto. Así que el discipulado es importante. Yo siendo un pastor local, ¿sabes? Yo sangro iglesia local.
todo esto. Cuando vino el COVID, tuve que hacer este ministerio virtual, pero yo no soy una persona de, de redes sociales. Soy un pastor de una iglesia pequeña que tiene la gracia de Dios de haberme explotado en este área, pero duele en mi corazón ver gente siendo liberada, pero no siendo discipulada y no generando más discípulos. Es como el caso donde Jesús menciona el burro que pierde el discípulo y lo trae de vuelta. Y si solo perdemos esos burros y los dejamos irse a la ciudad, serán siempre perdidos. Para ti, ¿cuál es la definición de ser discípulos o ser un discípulo? Yo creo que el discipulado tiene esas tres etapas. Primero somos salvados, luego somos conectados y luego somos discipulados. El discipulado es ligeramente distinto que la persona que es salvada. Me gusta decir que la iglesia son tres cosas principales. En nuestro discipulado integramos estas tres áreas principales: el hospital, la casa y la escuela. El hospital es cuando la persona nace. Me gusta dar el ejemplo de cuando un bebé nace. Cuando tú naces de nuevo o eres liberado, experimentas el poder de Dios y eres salvado. Una casa es donde un cristiano es nutrido y donde la persona es madurada y donde están los grupos pequeños, las relaciones uno a uno en la iglesia. Y la escuela es la iglesia volviéndose un lugar donde la gente es equipada y entrenada. ¿Cómo eso se ve en la iglesia? Bueno, los domingos son el hospital. La gente viene, trae nueva gente, son salvados, son liberados. Los martes tenemos los grupos pequeños y los lunes es el entrenamiento, donde llevamos a toda la gente nueva por un entrenamiento, donde son equipados y también son entrenados para ser creadores de discípulos. Pero el discipulado, por supuesto, no pasa en el aula, pasa en las relaciones. Me encanta eso y estoy 100% de acuerdo contigo. La gran comisión está clara, es predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Y enseñamos la palabra, les enseñamos a seguir los mandamientos de Jesucristo y Él estará con nosotros. Vemos la manifestación del poder de Dios con aquellos que de hecho practican el discipulado. Estoy 100% de acuerdo. Y para mí el discipulado es también responsabilidad. Creo que en las iglesias en América lo que hemos hecho es haberlo convertido más en un entretenimiento, pero nunca crecemos en responsabilidad. Es importante darse cuenta de esto. Cuando Jesús te manda a ir y a predicar el evangelio a todas las naciones, eso es lo que Él dijo. Y dijo, espera al bautismo del Espíritu Santo para ser un testigo. Para lograr esto, si nosotros no le transmitimos esta responsabilidad a la gente, entonces no verán la necesidad de tener el Espíritu Santo, porque no hacen nada. No necesitas el Espíritu Santo solo para ir a la iglesia, sino para atestiguar y para de hecho tomar la responsabilidad sobre alguien y asegurarte que está creciendo espiritualmente. Y si no, perderás en tu propio crecimiento, porque Juan nos dice que están los niños, los adolescentes y los padres. Los niños hay que cuidarlos. A los jóvenes, adolescentes, hay que se cuidan por sí mismos, digamos. Pero no puedes ser un padre a menos que haya alguien a quien tienes que cuidar. Entonces es muy importante pasar de ser un bebé a luego pasar un joven hombre, a tener tu propia disciplina y finalmente a llegar al paso siguiente, al tomar la responsabilidad sobre tus hombros. En el momento en el que la iglesia pone el discipulado por delante, dice, no, ya no me interesa más esto, pero en realidad, entonces te estás llenando y ahora tienes que ejercitarte, porque si tú comes y no te ejercitas, entonces la presión te hace explotar. Y si piensas que esto es legalismo y te quieres quedar en esta inmadurez, desperdiciarás tu crecimiento. Era importante aprender a orar, ayunar, pero luego, una vez que maduras, ahora tienes que discipular a otra gente. Y hay una pregunta en nuestra cultura, en nuestra iglesia, es ¿a quién estás discipulando? ¿Y quién te está discipulando a ti? Esto es bueno porque tú siempre deberías ser un discípulo y también debes estar discipulando a alguien. Y cuando vemos a Jesús y su ministerio, puedes nombrar a sus 12 discípulos más todos los otros, pero este círculo cercano, Él lo tenía nombrado. Y pienso en muchos cristianos. Si, por ejemplo, tú fallecieras, van a venir tus discípulos. Tienes discípulos que vengan a verte. La gente que estás personalmente discipulando.
Y si tú no tienes el nombre de una persona que te está discipulando a ti, probablemente tampoco estás siendo un discípulo, porque ya en nuestra conversación has mencionado que mucha gente te ha influido en tu vida, sea miembros de tu familia, tu tío o un pastor. Todos ellos son quienes te influencian y te llevan a ser quien tú eres hoy. Algunas otras preguntas. He notado que últimamente has estado hablando mucho del tema LGBTQ+. ¿Por qué piensas que es importante encarar este tema? O que la iglesia encare este tema. Bueno, hay un gran aumento en nuestra cultura, siento, de esta perversión, y yo ciertamente creo que hay un principado justo detrás de esto. Y este principado quiere traer confusión a la gente joven y convierte al sexo en un dios, al orgullo en una virtud. Y con todo eso, porque está siendo celebrado en la cultura, el diablo quiere de hecho callar la única resistencia que hay, que son las iglesias locales. Él no puede callar a la iglesia hasta que él no silencie primero a un pastor, y muchas veces los pastores tienen miedo. Quiero decir, yo también tuve que elegir frente a mí. Tenemos muchos seguidores online, tanto para la iglesia y para mí personalmente. Y la gente me advierte, mira, si dices algo, serás demonetizado, serás censurado, serás expulsado. Pero al final de cuentas estoy pensando en mi bisabuelo que estuvo en la cárcel por 10 años. No estaba preocupado por su canal de YouTube. Él perdió su vida por pararse por la verdad y no estar de acuerdo solamente con esta propaganda. Yo creo que no tenemos que ser malignos ni ofensivos, pero sí predicar el evangelio. Por ejemplo, el último domingo tuvimos una persona transgénero que testificó que fue liberada. Yo lo conocí hace un año, vino a nuestra iglesia y vino primero a confrontar conmigo, y ahora está junto a mí testificando cómo el amor de Jesús lo encontró. Yo lancé un video sobre la homosexualidad y tuve una pareja homosexual acercarse. Ambos lo vieron cristianos y ambos, de hecho, se convencieron tanto que pidieron el divorcio y me enviaron su testimonio. Se separaron y se arrepintieron porque se dieron cuenta de que era una perversión. De algún modo iban a la iglesia y no pensaban en esto primero. Pero bueno, yo creo que la iglesia tiene la responsabilidad de hablar la verdad de Dios y su amor. Y tenemos que hablar liberación a esta gente. Pero no podemos hacerlo hasta primero no hablar lo justo y lo santo, la pureza. Entonces creo que es muy importante recuperar el arco iris, que los domingos la gente a veces se viste de blanco, y un gran domingo de arrepentimiento y dedicación a la pureza. Y yo enseñé sobre el transgénero y oramos. Tenemos mucha gente joven, adolescentes en la iglesia. Y yo no quiero que TikTok, CNN o su maestro de educación sexual de la escuela decida todo. Hace algunos años esto no era necesario en el púlpito, pero hoy tenemos que discipular y enseñarle a la gente a pensar bíblicamente. Porque la gente viene, experimenta el poder de Dios, pero su software no está actualizado, su mente no está renovada. Porque si solo hablamos de poder y presencia, pero no de la verdad, su mente no es renovada. Creo que tenemos que hablar de esas cosas a nuestra congregación. Y la idea, de hecho, de no hablar sobre esto, sería algo que realmente dejaría de lado a mucha gente. Yo veo las estadísticas. La comunidad LGBTQ está muy deprimida, siente mucho dolor. Vemos que sale una nueva enfermedad, la viruela del mono, y está específicamente afectando a los homosexuales. Si nosotros los ignoramos, es como ignorar a un leproso en la calle o a alguien que está sufriendo. Cuando mencionamos estos sujetos, incluso si estás viendo ahora y estás diciendo, bueno, me están tomando de punto. No, te estamos haciendo saber que hay una opción, y que la opción es la libertad, es la alegría. Había una escritura, el Salmo 16, que dice que en la presencia de Dios está la completitud y los placeres para todos. Somos creados para sentir placer, pero hay placer correcto y placer pervertido. Y el placer pervertido lo que hace es que eventualmente lleva a un dolor más grande y más confusión. Entonces no lleva a una satisfacción real, como estamos buscando. Por eso la palabra gay se supone que debería significar felicidad, pero nos estamos enterando de que en realidad no son felices. Vemos que las personas transgénero tienen una tasa muy alta de suicidio.
tengan o no su cirugía de transición. Y a fin de cuentas, todos vamos a estar de frente al Señor. Y queremos asegurarnos de que dijimos la verdad, de que los amamos, de que no estamos juzgándolos o condenándolos. Es como cualquier otro pecado. Y queremos asegurarnos de que sepas que hay un grupo de gente que te ama. Y la verdad es que hay otra vida. Y eso es lo que Jesús vino a dar, una vida en abundancia. Y por eso hablamos de eso. Si yo no lo supiese, si tú no fueses presentado con el Evangelio, podríamos haber nacido de nuevo y tener nuevos deseos. Hay gente que nace o no nace así, no me quiero meter así. Todos nacemos como pecadores, de hecho, y todos tenemos que volver a nacer, y de eso se trata. El mundo y la creación no es como se supone que debería ser. Y de hecho estás viendo esto ahora y quizás sientes conflicto con tu género, con disforia. Te sientes atrapado en un cuerpo equivocado. Sé un poco, hasta cierto grado, cómo es odiar tu cuerpo y que no te guste lo que sientes por dentro. Yo tuve 2 cirugías oculares, ninguna de ellas funcionó, ninguna de ellas quitó la inseguridad hasta que encontré al Señor personalmente y Él cambió algo aquí dentro. Todavía tengo el mismo cuerpo que tenía cuando tuve esas cirugías, pero algo cambió aquí. Es de hecho como tratar de cambiar tu interior a través de una cirugía. Es como tratar de arreglar un motor en el auto cambiándole la pintura. Si simplemente pinto todo el auto, este motor va a ser arreglado. Y no funciona así. Dios nos ve tan fallados, tan quebrados, que ni siquiera podemos ser arreglados. Por eso, de hecho, Dios nos da una nueva naturaleza. Él no trata de arreglar esta naturaleza. Dice, esta naturaleza voy a crucificarla con mi hijo y darles una naturaleza nueva. Dios ve este problema y no hay nada nuevo que tú estés experimentando. Es simplemente una quebradumbre que tienes por dentro. Jesús también la experimentó en su cuerpo para ti, para que tú puedas experimentar la completitud. No se trata de pasar de ser gay a ser heterosexual. Se trata de pasar de quebrado a entero. Y nuestra sexualidad debe ser sometida a nuestra teología. Nuestro cuerpo debe someterse a nuestro espíritu. No somos nuestro cuerpo, no somos nuestros pensamientos, somos un espíritu. Y el espíritu debe renovarse. Es importante encontrar a Jesús. De otros modos, como pastor siento que enseñamos a la gente que venimos de los animales y los animales son distintos a nosotros porque son gobernados por sus apetitos. Si el animal quiere, lo hace. Y cuando le enseñas a una generación que tú eres un mono, bueno, después de eso empiezan a actuar como un mono. Por eso decimos el amor es amor, pero no somos monos. Somos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia nos dice que mantengamos nuestro vehículo, nuestra nave en control, que poseamos nuestros deseos. Wow, me encanta esto. Y la idea es que lo que Jesús ofrece no es una religión, sino una relación. Él ofrece una nueva vida y vida eterna. Esa es la idea. Y yo creo que cada uno de nosotros, inclusive estoy viendo online ahora, cada uno de nosotros, cuando dijiste que tienes inseguridades, yo no conozco a nadie que no tenga alguna clase de inseguridad. Creo que muchos no nos sentimos cómodos en nuestro propio rol. En mi época había que pertenecer a algún grupo, los góticos, los stoners, había cosas oscuras, esto era California. Y yo digo, ¿a qué grupo debo pertenecer? Estaban los surfers. En San Bernardino ni siquiera estábamos cerca del océano, pero todo el mundo decía que era un surfer. Y caminaban con sus skateboards. Y recuerdo, ¿qué grupo voy a elegir? Y recuerdo que elegí ser un gángster. Y fui y obtuve las prendas. Pero luego, después de esto, me di cuenta que alguien me dijo, ¿de dónde eres? Y ni siquiera sabía de dónde era. Yo ya estaba listo para meterme en un problema real. Pero la idea es, está 100% correcto. No importa a qué grupo uno pertenece, porque en todos esos grupos hay también traumas. Hay gente que se vuelve adicta, que pierde su mente, que va a prisión, que arruina su vida. En cada uno de esos grupos había, porque estaban intentando encontrar identidad en un grupo y todos somos iguales. Por eso cuando hablamos de estas cosas, siento que me estás hablando a mí y digo, wow, pienso que me está hablando, porque todos los seres humanos nos estamos perdiendo algo. Estamos tratando de encontrarlo a veces en una cosa, en drogas, en sexo o en una identidad. Y hay una sola cosa que se lo satisface. Y esa cosa que falta
es Jesucristo. Él es el único que puede hacernos completos de nuevo. Eso es lo que ofrece. Él ofrece completitud, libertad para hacer lo que sea que ha sido llamado a hacer. Y también vida eterna. Y eso está disponible para cada uno de nosotros y por eso vale la pena dedicar nuestra vida a eso. Porque no importa cuán oscura es tu vida, cuán desesperado te encuentres, la Biblia dice, quien sea que llame al Señor, es decir, Jesús, será salvado, será hecho completo de nuevo. Dios puede liberarte de la miseria, del estilo de vida que tú piensas que es tu identidad. Pero no es un estilo de vida, no es tu identidad. Tu verdadera identidad será encontrada en convertirte en un hijo de Dios. Y cuando te conviertas en hijo de Dios, todo lo que jamás has deseado será encontrado ahí. Pastor Vlad, estoy tan contento de que hayas venido acá hoy y de poder tener esta conversación. Hemos tenido ya también grandes conversaciones en el día de hoy. Y es muy importante escuchar el testimonio de alguien que viene de un lugar quebrado y de inseguridad. Cuando eras adolescente no podías estar de frente a una audiencia y ahora eres uno de los influencers cristianos más importantes en el mundo ahora. Lo que quiero preguntarte ¿es algo que planeaste o salió automáticamente? No, yo no planeé esto. Como mencioné antes, mi plan era tener un funeral cuanto antes, cuando era adolescente. No quería hablar. Ahora, tenía un deseo profundo en algún lado, sí. Pero mi personalidad no encajaba con esto. Yo soy introvertido. No soy necesariamente un conejo social. La gente me ve en el escenario y piensa que yo soy así. Pero mi personalidad no encaja con eso. Yo siempre sentí que incluso si Dios tenía ese llamado, yo no era la persona correcta para eso. No tengo la apariencia física para eso. Y luego mi inglés, porque soy inmigrante. Tengo todo en contra. Tengo todo lo que no necesitas tener. Pero bueno, a mis 14 años de edad, yo estaba en una iglesia y mi pastor lo que él hacía era predicar en nuestra iglesia el domingo a la mañana y llevarnos a la noche para predicar en otras iglesias rusas. Yo tenía 14 años y una mujer, una profeta, vino a mí porque estábamos haciendo pequeños sermones en su iglesia. Me tomó la mano y me dio la profecía, pastor, que recordaré para siempre, y dijo, cuando estabas predicando, vi una trompeta en tu boca. Pero no era el sonido que salía, sino fuego. Y ella me miró y me dijo, no tengas miedo. Dijo exactamente estas palabras, tú proclamarás y profetizarás a las naciones. Yo tenía 14 años, todavía luchando con mis inseguridades, pero ella tenía tanto miedo del modo que me hablaba, y que le dije, bueno, te creo. Y creo que esta profecía, incluido lo que mi tío se pasó profetizándome cada vez, fue lo que me catapultó a esto. Él creía en mí. Él siempre hablaba a mí. Y hubo un momento en el cual el Señor me habló y confirmó esas cosas. Y lo que yo veo hoy, lo que pasa online, eso no era el plan. Era más en nuestra iglesia local. Sabía que teníamos que hacer los medios para alcanzar el mundo, porque todo el mundo está en redes sociales. Estábamos intentando ser más intencionales con usar redes sociales. Y una cosa llevó a la otra. Un video disparó y luego 5 años después. ¿Qué video? Se llama 4 cosas que matan el fuego de Dios. Y transpiré durante todo el video. Cada vez que lo voy siento vergüenza porque no había aire acondicionado en la iglesia. Yo estaba literalmente transpirando. Tenía una remera específica para esto. Y fue un mes antes de eso que el Señor puso en mi corazón. Yo estaba caminando, entrando a un garage y el Espíritu Santo me habló y me dijo, corta tus sermones a partes más pequeñas y ponle títulos encima de los videos. Había visto que alguien hacía eso hace 5 o 6 años y le digo a una de mis personas, hey, ¿podrías ayudarme a cortarlo y poner alguna pequeña cosa blanca en el tope? ¿Poner el nombre del sermón? Sí, fue un segmento sacado de un sermón. Ese segmento es el que se hizo viral. Y luego nuestro YouTube pasó de 3,000 a casi 40,000 suscriptores en casi 3 semanas. Y luego de 40 a 120. Y simplemente comienza a crecer y otro video se hace viral. Yo no me enfoqué en mi ministerio hasta después del COVID. Estaba muy 100% en la iglesia local. E incluso en contra de hacer cualquier cosa con mi ministerio personal. Pero no quería que los medios de la iglesia solo me tuvieran a mí porque yo creo en el equipo.
Por eso luego empecé a enfocarme en mi propia red social. La mía creció en 11 meses, lo que le tomó 11 años a la iglesia. Fue algo sobrenatural. ¿Y por qué piensas que ese video, de hecho, tomó el interés de la gente? No lo sé, fue el Señor, porque cuando lo ves, si yo estuviese afuera viéndolo, no me cautivaría a mí. Pero hasta ese día todavía recibo testimonios de gente que se dispersó por todo el mundo habiendo visto este video. El video son 4 cosas que matan el fuego de Dios. Y creo que hay tanta hambre por el fuego de Dios que eso tiene que ser. Y yo creo que la gente sabe que hay más y están diciendo, hay más. ¿Quién está hablando de más? Y quizás esto es lo que pasó. El fuego de Dios fue apagado porque el fuego muere. Los creyentes son creados para estar encendidos y como creyentes tiene que haber más y más y más fuego porque ese es el Espíritu Santo. Pero si eres un cristiano debes preocuparte justamente por vivir una vida en fuego, encendida. ¿Y qué mata ese fuego? Creo que hay una generación que tiene hambre por una verdadera movida de Dios. No quieren estar ahí solo con pequeñas cositas. Quieren, dime la verdad, quiero realmente conocer a Dios, experimentar su poder. Especialmente la gente joven, yo creo. Están buscando una causa, están buscando una auténtica movida del Espíritu Santo y una chispa. Y esto es lo último. Tú ahora estás haciendo redes sociales y tu iglesia te toma mucho tiempo continuar haciendo videos de redes sociales. Bueno, al principio de este año yo transicioné, salí del staff de la iglesia. Todavía soy el pastor líder y mi rol es dar la visión a la iglesia y gracias a la gracia de Dios tengo un buen equipo que es capaz de hacer toda la parte administrativa. Y con mi ministerio tengo un staff ahí y también un equipo de administración que básicamente lleva el 95% de todo. Yo básicamente grabo los videos, hechos son editados, subidos, hechos vlogs, hechos reading plans y luego creo cursos. Así que sí, toma tiempo, pero soy capaz, Dios me dé la gracia. Yo me tomé un año para dejar de trabajar y establecí las estructuras y construir los equipos para que pudieran llevarlo adelante sin estar yo involucrado 24/7 y poder darle más tiempo a oración y estudio de la palabra. Y yo he luchado con esto porque cuando comenzaron las redes sociales, parte de mí estaba como, wow, esto es tanto más atractivo que todas las cosas de la iglesia local. Así que fui a estar con el Señor un par de días en la montaña y sentí el Espíritu Santo decirme, Jesús, yo he muerto por la iglesia y estoy construyendo la iglesia. La iglesia es mi cuerpo, es mi edificio y la razón por la que estoy bendiciendo a tu ministerio es por tu compromiso con la iglesia. Si tú pierdes esto, lo otro va a desaparecer. Serías nada sin eso. Estoy bendiciendo esto gracias a esto otro. Y más adelante un profeta viene por mi ciudad y me da una palabra. Él no sabía que yo la había resuelto con el Señor, pero fue una gran palabra. Él está orando por mí. Y dice, veo 2 corazones latiendo y queremos eliminar uno. Uno dice, pero Dios te dio gracia y espacio para ambos. Uno para el mundo y uno para la comunidad local. Y fue tan grande la confirmación, encontrar ritmos y estructuras de un modo de ser capaz, porque soy una persona local, me encanta la iglesia local, me encanta la familia local. Yo creo que si en una iglesia local se supone que debo ser parte del cuerpo, no solo viajar y visitar la iglesia una vez cada 2 meses, sino hacer todo. ¿Cómo se ve tu agenda en una semana? Bueno, los lunes es nuestro entrenamiento con nuevos creyentes, líderes. Los martes son los grupos. Soy muy protectivo de la mayoría de las noches en nuestra iglesia. Quiero que mucha gente tenga tiempo con su familia. Los domingos es nuestro servicio y luego a las 5 de la mañana tenemos oraciones de lunes a viernes. Y queremos un pastor asignado a cada mañana para que venga. Y tratamos de darle mucho tiempo. Y tenemos 2 servicios. Bueno, tantas gracias. Y si pudiéramos hablar sobre esto toda la noche, porque estamos hablando del Señor y también estamos hablando de alcanzar gente, ¿cómo lo hacemos? Y estamos hablando de la influencia que Dios ha bendecido con gracia. Es sobrenatural el crecimiento. Y alguien podría intentar hacer algo por su propia cuenta, pero tenemos que escuchar la voz de Dios, hacer lo que Dios nos dice. Esta es la verdad. Si hacemos lo que Dios te dice, esta visión sucederá. Y no hay ninguna arma que se forma contra ti que pueda prosperar porque es una visión de Dios.
Estoy tan feliz de ver a un hombre de Dios que viene de un linaje de creyentes. Incluso uno de sus bisabuelos fue, de hecho, martirizado por el Señor. Pero aún así, él mantuvo ese mindset, ese ADN que ahora está en Vlad. Y él está aquí en América. Y necesitamos a esta voz. Necesitamos gente que está 100% comprometida por Jesucristo. Ser testigo quiere decir ser mártir. Y él está dispuesto a darlo todo. Él habla de lo que Dios quiere por él. Y puede no sentirse a veces siempre todo cómodo o recibir odio o cualquier tipo de problema. Él decide hablar lo que Dios le dice, porque tiene que alcanzar a todo el mundo. Gracias a todos por conectarse hoy y oraré que haya sido una bendición para ustedes. Que Dios los bendiga. Si no le has dado tu vida a Jesús aún, puedes hacerlo ahora. Es realmente simple. La Biblia dice, si tú admites que eres un pecador, lo cual todos somos, y estás dispuesto a arrepentirte de ese pecado y confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, y decir, Jesús, sálvame, sé que moriste por mis pecados y te elevaste de los muertos, y confesarlo con tu boca. La Biblia dice, lo que creas en tu corazón y confeses con tu boca, tú serás salvado. Recibirás el don gratuito de la vida eterna. Así que hoy quiero llevar adelante tu oración para recibir a Jesús como tu Señor y salvación. Este puede ser el día más grande de tu vida y puedes volver a nacer y convertirte en un seguidor de Jesucristo, que es un discípulo de Jesucristo. Adelante, oremos juntos. Si dices, no estoy seguro si estoy bien con Dios, pero quiero estar bien con Dios, quiero vida eterna, quiero perdón, quiero la vida de la que Vlad está hablando. O quizás quieres algo de libertad hoy de algo que te atormenta o de un espíritu suicida o algo que sientes. Y dices, he intentado parar, pero no puedo. Bueno, a quien libera el Hijo, Él es libre. Y estás a una plegaria de quebrar con esto. Voy a orar por ti, porque el Espíritu de Dios está aquí contigo, porque es omnipresente y puede liberarte, sanarte, curar tu corazón herido y darte una nueva vida. Ora conmigo, sigan después mío estas simples palabras. Jesús, yo sé que soy un pecador y te necesito para salvarme. Yo creo que tú moriste en la cruz y que tú sufriste por mis pecados. Hoy abro mi corazón y te pido, Jesús, entra a mi corazón, perdóname y yo recibo el don gratuito de la vida eterna. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador y te seguiré por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén. Si has dicho eso, felicitaciones. ¿Le has dado tu vida a Jesús? Lo que puedes hacer es, tenemos un website, igotsaved.com, y te ayudaremos a seguir con tu próximo paso, porque si ya crees en esto como primer paso, tienes que luego empezar a caminar como seguidor de Jesucristo. Y este es el propósito, esta es la idea. Si tú lo llevas al próximo nivel, cambiará tu vida radicalmente. Nos encantaría ayudarte con eso, y si tienes cualquier deseo de plegaria, escríbelo en igotsaved.com y estaremos contigo. Te amamos. Bendiciones.